Vanessa. Bien, jóvenes, entonces iniciamos con el tallo. ¿Cómo comprendemos que el tallo es el eje principal aéreo en dirección opuesta a la raíz? Buenos días, ingeniero. Disculpe, haría el favor de aceptar a unos compañeros. ¿Están algunos allá afuera ahorita? Sí. Muy bien. Ya ingresaron. Bien. Ya están todos ahí, los que querían ingresar. Bien, entonces decía que el tallo es el eje principal aéreo en dirección opuesta a la raíz. Se desarrolla a partir del meristemo apical del embrión. Inicialmente a este le llamamos plúmula o gémula y vemos que presentar heliotropismo, o sea, en dirección al sol, o fototropismo positivo. Foto quiere decir luz, helio, sol, o sea, en dirección al sol. El tallo externamente es portador de nudos, entrenudos, yemas o primordios, follaje, ramas, flores y frutos. En su epidermis, que es la capa exterior, cuando es un tallo joven, va a presentar estomas, pelos o tricomas. Generalmente se le llaman pelos, como decíamos, algunos pueden mencionar como tricomas, pero últimamente ya solo se habla sobre pelos porque hay diferentes tipos de pelos. Como dice acá, en su estado herbáceo. Ya cuando está leñoso, los estomas pasan a ser lenticelas. También en su estado semileñoso está protegido, pero por la peridermis. Ya no es la epidermis, sino que la peridermis, que presenta lenticelas, las que continúan la función del intercambio gaseoso del CO2 y el O2. Sabemos de que
El CO2 lo absorbe la planta para realizar la fotosíntesis y libera O2. Internamente el tallo está conformado por el sistema conductor, como vimos, que está construido por haces vasculares. Estos haces vasculares se conforman por tejidos complejos llamados xilema y floema. Los haces vasculares pueden ser abiertos si el cambio vascular divide al xilema y floema. Eso generalmente se da en crecimiento secundario. Los haces vasculares son cerrados cuando no existe el cambio intermedio, como es el caso de los tallos en las plantas agrupadas en la clase Liliópsida. En Liliópsida y en plantas no leñosas, como en Magnoliópsida, pero que aún son herbáceas, entonces los haces vasculares son cerrados porque no hay cambio que los separe. Además, internamente vamos a encontrar también tejido parenquimático, el esclerenquimático, que prácticamente va a estar constituido por esclereidas, por fibras, ¿no?, y los elementos de los vasos. Ahora también encontramos colénquima. El colénquima, si recordamos, es un tejido vivo que está dándole flacidez a las plantas herbáceas, y además nosotros vemos en ese caso que más que todo tiene paredes gruesas, pero son células vivas. Y en algunas ocasiones al colénquima se le llama tejido de goma, como lo recordamos anteriormente. Y además hay internamente el tejido meristemático, como podemos ver nosotros, que en todos los ápices y yemas se va a encontrar el tejido meristemático, que es el que les va a dar origen tanto a las hojas, a las flores, a los frutos, ¿no? Como hemos visto, el meristemo nos va a dar todas estas funciones. Los meristemos apicales del tallo lo localizamos en las yemas o primordios, que pueden ser foliares o florales. Hemos visto nosotros los primordios, o sea, las yemas, si nos van a dar ramas, hojas, entonces son foliares. Y si nos van a dar flores o inflorescencias, son florales. Las yemas apicales o laterales están protegidas por hojas modificadas llamadas escamas. El xilema, a través de los elementos de los vasos, es el encargado de transportar la materia bruta, o sea, el agua y las sales disueltas en el agua. Como vimos anteriormente en la teoría, los que transportan estos son los elementos de los vasos. Y vimos que de acuerdo a la especie, cada vaso es diferente. Como hemos visto, espiralados
escalariformes. También vimos que hay unos que se llaman anulares, etcétera. Entonces, ahí vemos nosotros que ese tejido esclerenquimático, o sea, tejido muerto, pero tiene la función de transporte. El floema es el tejido conductor de transportar la materia neta, o sea, las sustancias orgánicas a todo el sistema vegetal, como vimos nosotros. Estos hacia arriba va a transportar azúcares. ¿Cómo? Sí. Ya, y ahora. Entonces, el tejido de crecimiento primario desarrolla el meristemo primario y el crecimiento en diámetro lo va a realizar a través de sus meristemos laterales secundarios. Como vemos, estos están en la periferia, que son el cambium. El cambium va a estar en medio del xilema y el floema. Y el felógeno va a estar en la felodermis, o sea, más externo. Estos le van a dar crecimiento en diámetro a los tallos. Por eso es que se van a dar ya directamente los tejidos leñosos. Vamos a ver entonces algunas modificaciones del tallo. Esto sí deben de recordarlo bastante bien. Las modificaciones de los tallos tenemos nosotros los estolones. Estos estolones se van a desarrollar horizontalmente sobre la superficie del suelo y pueden desarrollar raíces adventicias en sus nudos para poder absorber las sustancias y además tener anclaje. Algunos ejemplos de modificaciones de tallos en estolones en la fresa. Ustedes han visto que la fresa empieza a, como diría uno, arrastrarse en el suelo y desarrolla sus raíces adventicias. También tenemos el pasto bermuda, que le llamamos también calinguero, y además hay muchas especies que podemos encontrar nosotros en esa forma de estolón. Lo que tenemos que ver es de que el tallo se desarrolle horizontalmente a la superficie del suelo y que desarrolle sus raíces adventicias. Luego tenemos otra modificación que es el rizoma. El rizoma son tallos carnosos o suculentos que se desarrollan vertical o bien horizontalmente, pero esto los vamos a encontrar nosotros bajo la superficie del suelo. Estos pueden desarrollar raíces adventicias
o bien nos van a desarrollar hacia la superficie o parte aérea sus brotes foliares. O sea, prácticamente en la mayoría de los casos, estos van a presentar un tallo aéreo o pseudotallo. Nos damos cuenta en el banano que nosotros vemos un pseudotallo que está conformado de bases de la hoja, que muchas veces le llamamos nosotros cormo, pero el cormo es un pseudotallo y el verdadero tallo es un rizoma, es carnoso, está bajo la superficie del suelo y ese rizoma va a desarrollar sus raíces también y sus pseudotallos hacia arriba. Luego tenemos los arcilos. Los arcilos son apicales o laterales. Apicales a la rama o bien al lado de la rama. Hay individuales o bifurcados. Podemos ver algunos arcilos como que son esos colochitos que les sirven para adherirse o fijarse la planta, ya sea a otra planta, alguna malla, etc. En la mayoría de los casos, los que desarrollan zarcilos son las llamadas lianas o enredaderas. Vemos nosotros en el huisquil, en el pepino, vemos estos apéndices llamados zarcilos que le sirven a la planta para trepar o adherirse. También tenemos los tallos exploradores. Son aquellos que presentan amplios nudos de donde se desarrolla un verticilo de hojas a ras del suelo. Por ejemplo, vemos nosotros estos exploradores en algunas plantas que decimos nosotros que tiene una filotaxia en roseta. Pero lo que sucede acá es que el nudo es muy robusto y produce muchas hojas. Y por lo tanto no vemos nosotros en sí el tallo. Por eso a esas plantas también nosotros les llamamos acaulescentes. Pero a la planta, recuérdense, el tallo es explorador, pero la planta es llamada acaulescente, como que no tuviera tallo. Luego tenemos los cladodios. Los cladodios son tallos muy delgados y cortos en plantas con hojas escamosas, como por ejemplo el velo de novia o espárrago. Hemos visto nosotros que en el espárrago y principalmente en el velo de novia vemos como que se ven unas pequeñas ramitas delgaditas y pensamos de que esas son sus hojas, pero esos son tallos que se le llaman cladodios. Y las hojas en sí son unas pequeñas ramitas. Entonces, vemos nosotros, tanto en el espárrago como en el velo de novia, que las plantas son similares. Esos tallitos delgaditos que parecieran agujitas son los que le llamamos cladodios. Y sus hojitas son unas escamitas blancas que son muy microscópicas.
Vamos a cambiar de equipo, jóvenes. Vamos a continuar en el otro, ¿eh? Bien, entonces, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Se escucha, jóvenes? Sí, ingeniero, sí se escucha. Creo que él no nos escucha a nosotros. Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, ingeniero. Creo que no nos escucha, Inge. Pantalla, pero- Sí, se escucha. Pero no es Sí, sencillo. se escucha, ingeniero. Sí, va. Entonces, vamos pues. Entonces ya estamos viendo los cladodios, que son tallos muy delgados, y en sí sus hojas son en forma de escamas. Bueno. Luego tenemos los cladófilos. No confundir el nombre cladófilos con cladodios, ¿va? Los cladófilos, como nos dice a nosotros, que son tallos que aparentemente asemejan ser hojas, como por ejemplo en el nopal. Ahí sus tallos son bien carnosos, son bien amplios y en realidad esos tallos son los que realizan la fotosíntesis. Nosotros tenemos siempre la idea que la hoja es la que realiza fotosíntesis, pero sí en realidad donde hay tejido verde es donde se está realizando la fotosíntesis. En este caso del nopal, tuna, etcétera, todos esos que tienen tallos similares a hojas, ahí se realiza la fotosíntesis. Luego tenemos los tallos suculentos o almacenadores, que son tallos robustos que almacenan. Por ejemplo, tenemos algunos tallos que almacenan carbohidratos o azúcares. En ellos vemos nosotros, por ejemplo, los tubérculos. Esos son tallos subterráneos que almacenan almidones y carbohidratos. Y en el tallo de la caña de azúcar, como vemos nosotros, va a almacenar sacarosa, o sea, el azúcar. Luego tenemos los cormos. Los cormos, como les decía anteriormente, son unos pseudotallos o falsos tallos que están conformados por los peciolos de las hojas. Y hay un tallo
que se llama escapo florífero. Este escapo florífero es el tallo que nos va a dar primero las flores y luego nos da los frutos conocidos como banano o plátano. Pero estos en sí se desarrollan a partir de el rizoma, que es el tallo subterráneo. Si nosotros eliminamos todo, las hojas, los peciolos, vamos a ver ahí que es de esa parte del suelo donde se desarrolla el escapo florífero, que luego nos va a producir, como les decía, los bananos. Eso es una inflorescencia en racimo, pero es un escapo florífero. Entonces también ahora por sus formas, vamos a ver los tallos aplanados. Son tallos dígonos, o sea, con dos lados, o bien bilaterales, como que fueran aplanados, como ejemplo en varias especies de la familia Poaceae, o sea, a los que le llamamos nosotros gramíneas. Y entre ellas una que es muy común para nosotros, que le llamamos pata de gallina. Que es el género Eleucine. Luego vemos los tallos cilíndricos, que en sí la mayoría de plantas tienen tallos cilíndricos. Por ejemplo, el maíz, la caoba, el cedro, etcétera. Si vemos, la mayoría son tallos cilíndricos. Pueden ser herbáceos o leñosos. Luego vemos tallos trígonos que presentan tres lados. Por ejemplo, el tallo florífero o escapo del coyolío, que es Cyperus rotundus. Aquí vemos nosotros que tiene exactamente sus tres lados. Luego los tallos tetrágonos. Los tetrágonos van a presentar cuatro lados. Ejemplo, hay una planta que le llamamos cinco negritos. Muchos de ustedes la conocen, pero bien tenemos también la verbena. La verbena es todavía mucho más común. Ustedes agarran un tallo, se van a dar cuenta que tiene cuatro lados. Y si la parten en un corte transversal, van a observar un cuadrito. O sea que no son tallos cuadrados, sino que son tetrágonos, o sea, con cuatro lados. Luego tenemos los tallos discoides o lenticulares. Cuando hablamos de lenticular, nos referimos a que presentan una forma de lente, o sea, son redondeados. Ejemplo, el ajo, la cebolla. Porque en sí, la cebolla, muchas veces las personas la confunden porque cuando mandan a alguien al mercado le dicen, anda por favor y me traes un tallo de cebolla, perdón, unas cebollas con tallo verde. Pero cuando ellos están diciendo tallo verde, se están refiriendo a la parte superior de las hojas. No es en sí el tallo. O bien, cuando dice uno, un bulbo es un tallo. No, tampoco es tallo el bulbo. El bulbo es un pseudotallo, o sea, en sí la cabeza de la hoja. Y esa cabeza de la hoja tiene la parte basal de la hoja, que es blanca, y la parte superior de la hoja es la parte verde. Pero en sí,
El tallo es un pequeño disco que está abajo del bulbo, o sea, abajo de la cabeza, que hace contacto con el suelo. Y si vemos nosotros de ese disco, en la parte inferior se van a desarrollar las raíces. Por eso es que ya conocemos directamente que es un tallo discoide. Bien, entonces veamos aquí las partes externas del tallo. Por ejemplo, estamos viendo acá que hay un nudo aquí, aquí también hay otro nudo, aquí hay otro nudo, y así sucesivamente hay varios nudos. Y en medio de dos nudos vamos a encontrar nosotros el entrenudo. Luego vamos a ver las yemas. Las yemas laterales van a presentar meristemo apical. Por lo tanto, vemos nosotros que tiene el nudo, y en medio va a tener un entrenudo. Algunos autores le dicen internodios, pero nosotros le vamos a llamar entrenudo porque están en medio de dos nudos. Generalmente los tallos cuando botan hojas o botan ramas va a quedar una cicatriz. Entonces a eso le llamamos nosotros cicatriz, ya sea cicatriz foliar o bien puede ser una cicatriz floral, dependiendo si se cae la rama floral o la rama foliar. En eso tenemos que tener cuidado porque son términos en taxonomía muy precisos. Entonces aquí vemos nosotros cómo es el meristemo apical del tallo. Aquí estamos viendo una yema y vemos aquí hay unas hojas llamadas escamas, ¿no? Y vemos el meristemo, que es la parte media. Y aquí van a ver unos primordios, o sea, las primeras hojas, porque son primordios foliares. Eso cuando se desarrolla completamente, todas estas van a pasar a ser hojas y este va a ser el tallo. Luego vemos nosotros una reproducción asexual por el tallo. Este es un esqueje de romero y se le hace el corte y nosotros vemos que generalmente donde están los nudos se van a desarrollar raíces. En este caso ya se le llaman raíces adventicias y es una forma de propagación asexual, porque como vemos aquí ya este tallo se cortó y no está la raíz que vino de la radícula, sino que todas estas raíces son raíces adventicias que vienen de tejido maduro. Nosotros todo lo que profundizamos y profundizamos acá, y se había profundizado hasta aquí, entonces en cada nudo nos va a desarrollar raíces. Por eso es que nos... Ingeniero, disculpe. Inge, ¿me escucha?
Bien, aquí estamos, no sé, no les oigo yo si hablan solo ahí porque me di cuenta por el chat. Pero aquí estamos viendo las partes, vemos un nudo aquí, otro nudo acá, otro nudo acá, otro nudo acá. Si vemos nosotros, los tallos van a tener sus nudos y sus entrenudos, que son las partes más alargadas. Y entre todos ellos vamos a ver en los nudos las yemas. Recuerdan que vemos aquí las yemas laterales y la yema apical. ¿Cómo decimos si podemos identificar bien las partes externas de un tallo? ¿Verdad? Bien, jóvenes ahí. Bien, entonces ya viendo las partes externas del tallo, ya vemos que, como hablamos aquí de los nudos, en los nudos es donde se van a desarrollar las raíces adventicias, se van a desarrollar las ramas foliares, las ramas florales también. Saben que pueden estar haciendo sus preguntas, pero me gustaría más que las hicieran verbal. Vemos aquí un tallo subterráneo llamado rizoma. Ustedes lo conocen así a simple vista, ¿va? Muy típico es el voy a revisar, pero sí me escuchan, ¿va, jóvenes? Sí, ingeniero, sí se lo escucha. Una señal que sí me están escuchando porque es lo que yo quiero saber, si me están escuchando. Ah, bien, con que me escuchen está bien y con chat me hacen sus preguntas, por favor. Bien, entonces como veíamos nosotros el rizoma, les hablaba en realidad el rizoma en banano, aquí esta planta es bien común, no sé cómo la ven ustedes. La conocen, va, este es un rizoma de jengibre. Nosotros vemos acá esto generalmente lo vemos en los mercados que nos vende la gente. Y nosotros si sembramos un rizoma así para reproducción asexual, vemos que nos van a empezar a brotar de este rizoma, van a brotar un tipo de tallo aéreo que es el que nosotros decimos tallo aéreo o bien un pseudotallo. Y hacia la profundidad del suelo nos va a desarrollar la raíz. Y lo mismo cuando la planta va madurando, va a empezar a producir nuevos rizomas. Allá en la escuela sembramos una vez varios rizomas, pero en suelo suave. Y al tiempo, ya que casi moría la planta, las eliminamos y luego después de un mes escarbamos en el suelo y encontramos varios rizomas.
Entonces es bien claro hacer todo esto. Nosotros lo podemos hacer porque, si se dan cuenta, hay muchas cosas que tal vez nosotros no pensamos cómo es que se propagan. Pero en el caso de que no tengan semilla viable, nosotros vamos a propagarla por esquejes, o sea, por reproducción asexual. Entonces, como vemos, es jengibre. Pero ahorita está muy de moda para eso el COVID. Dicen que jengibre con limón ayuda a detener al SARS-2. Podemos ir, mucha gente, no sé si ustedes han comido pato en curry. Hay un restaurante, se llama El Encanto aquí en la capital, que deliciosísimo el pato en curry. Y tal vez en sus casas lo han hecho. O sea, sirve de mucho este jengibre, pero lo que estamos viendo que es un tallo, una modificación de tallo, que es tallo subterráneo, puede desarrollarse vertical o bien horizontal. La cualidad es que es carnoso, bien carnoso, que nos va a producir otra planta, o sea, otro tallo, y nos va a producir raíz también. Entonces aquí vemos ya cómo es que se desarrolló. Vemos aquí su tallo aéreo, sus raíces, y todavía queda un rezago del rizoma. ¿Ah? O sea, cuando uno tiene duda de algo hay que hacerlo, investigarlo. Esto, por ejemplo, lo hice en mi casa para mostrárselos a ustedes. Lo hice allá también en la escuela. Luego yo lo extraigo, lo lavo bien y le tomo la fotografía para que ustedes conozcan exactamente cómo es que se dan las cosas. Que muchas veces ustedes saben teoría, que el rizoma, que no sé qué. No, veamos las cosas como son. Y como yo les digo, eso se hace, uno hay que ser bastante curioso, hay que ser investigador también. Por eso es que se les dejan trabajos de investigación a ustedes para que también pongan a trabajar su cerebro. Vemos acá un estolón. Como les decía yo, el estolón es el que sale superficial al suelo y nos va desarrollando su raíz adventicia. Aquí vemos raíz adventicia, aquí también, y hacia arriba va a tener la parte aérea. Este es el calinguero que les digo yo. Es un tipo de grama muy bueno lo utilizan mucho en los canales de riego. Por ejemplo, aquí por el Jícaro Teculután, yo he visto que la gente siembra a las orillas para que no se erosione el suelo y pueda circular el agua que tienen ellos en sus canales de riego. Entonces, ese es un tipo de estolón, y así se reproduce también la fresa. Nosotros vemos que la fresa empieza a producir raíces en sus nudos, se adhiere, por lo tanto podemos, si queremos multiplicar, cortamos aquí cada tallo y lo sembramos en cualquier lugar y vamos a tener varias plantas de fresa. Luego aquí tenemos el cladófilo, no cladodio. Recuérdense que cladodio es en espárrago y en beloenovia. Aquí es cladófilo. De un tallo parecido a hoja. Esos grandes tallos nosotros pensaríamos que son hojas, pero no, esos son los tallos. Y las hojas en sí van a salir en estas como ronchitas que se ven, que son unas espinitas. Ahí se desarrollan las hojas. Por lo tanto, quien realiza la fotosíntesis va a ser el tallo, no va a ser la hoja, ¿verdad? Por eso le llamamos cladófilo.
Nosotros ya... Ahora vemos los cladófilos. Aquí es muy difícil ver cada una de sus ramitas, ¿va? Porque la verdad son muy pequeñas, pero cada una de esas ramitas son tallos. Y las hojas en sí, aquí cuesta ver, hasta aquí hay una hojita nomás. Todos esos puntitos blancos que se ven son las hojas, que son en forma de escamas, ¿no? Entonces, son las hojas en el espárrago, en el velo de novia, son inconspicuas. Este, por ejemplo, es un velo de novia. Ustedes lo han visto también ahí en el jardín botánico, hay de esto. Nosotros tenemos de esto ahí para que en el campo ustedes conozcan las cosas tal como son en la naturaleza. Entonces, nosotros cuando hablamos de un crecimiento secundario anormal del tallo, nos estamos refiriendo a estas pronunciaciones que tiene el tallo, porque en sí nosotros decimos que los tallos son cilíndricos, pero si vemos acá, se ensanchan de la base y ese es un crecimiento secundario anormal. Este es típico en la subclase Caryophyllide. Esta es una planta que se agrupa en Caryophyllide y esa clase es bastante típico. Tanto las betalainas, que son estos colorcitos violeta, como el crecimiento secundario anormal es típico de la subclase Caryophyllide. Cuando nosotros vamos al campo y vemos eso, decimos, esta es de la subclase Caryophyllide. Ya tenemos un tip que nos va a ayudar bastante. Ahora vemos acá lo que les decía yo de un tallo subterráneo de la papa, que es el tubérculo que conocemos nosotros, o papa, que es la que consumimos, pero consumimos uno que tiene muchos carbohidratos. Si ustedes se dan cuenta de todas las plantas que consumimos nosotros, están llenas de carbohidratos. No las ven, ustedes solo lo perciben al comer, pero no se dan cuenta exactamente cómo son los carbohidratos. Y vemos aquí un tallo discoide o lenticular del ajo. Este fue como le llamamos nosotros, diente de ajo, ¿va? Se sembró y al mes ya encontramos nosotros que tenía su tallito aquí lenticular y su raíz. Y también empezó a desarrollar su tallo aéreo. Pero el tallo en sí, al igual que la cebolla, es este. Es un disquito que se ve ahí, o como lente que podemos observar, que de ese lente van a salir las raíces y además va a salir el tallo. O sea, lo que está en el centro de estos dos tejidos, de esos dos órganos, la raíz y el tallo aéreo, va a estar el tallo propiamente dicho de tanto la cebolla, el ajo y otras de esa familia. Es que en la papa vemos nosotros aquí exactamente la raíz, pero vemos aquí que vienen unos brotes hacia arriba. Estos son los tallos aéreos que empezaron a desarrollarse y el tubérculo, que es el que guarda las sustancias de reserva, es el que le da bastante crecimiento. Al final, cuando nosotros vemos, este tubérculo ya se plasmoliza, o sea, se queda vacío como fuera una bolsa nomás, pero estas raíces ya han desarrollado más y desarrollan tubérculos por todos lados. Por eso es de que nosotros, cuando cosechamos papa, generalmente lo hacemos en suelos suaves para poder obtener papas. ¿Les han visto algunos reportajes de Perú? Ahí cultivan mucho papa y la gente cuando va al campo
sacude toda la raíz y saca toda su papa. Entonces veamos acá, les decía yo de los almidones o carbohidratos. Aquí, eso lo miramos nosotros cuando hacemos nuestro corte en papa. Vieran qué clásico está este cortecito. Este es un corte que se hizo a nivel microscópico. Si ven ustedes, aquí están todos los gránulos de papa. O sea, aquí vean varias capitas, pero estas son capitas de carbohidratos, como que fuera una conchita de mar, se puede observar ahí. Pero a pesar de que es un pequeño corte, vean la gran cantidad que hay de gránulos de almidón acá. Entonces, todo esto es cierto. Si nosotros decimos, esto tiene almidones. Por eso dicen que la papa tiene mucha energía. Nosotros, si queremos tener fuerza, energía, comamos bastante papa y se van a dar cuenta que se vuelven bien resistentes. Luego aquí vemos un corte transversal de una especie de magnoliópsida. Aquí sí vemos nosotros cabal el cambio vascular. Si vemos nosotros, aquí hay un como anillo, pero en sí es un cilindro que recorre toda la planta. De este lado está el xilema y de este lado va a estar el floema. Recuérdense, en crecimiento secundario, el xilema nos va a formar lo que conocemos nosotros como madera o leño, ¿ah? Mientras que el floema nos va a formar lo que conocemos nosotros como corteza. Entonces, aquí decimos que los haces vasculares son abiertos. ¿Por qué? Porque en medio del xilema y el floema va a recorrer el cámbium vascular. Luego vemos aquí entonces el sistema vascular o los haces vasculares de una planta de la clase Liliópsida. Si ven ahí, no va a haber cambio vascular. Por lo tanto, aquí le llamamos nosotros que son haces vasculares cerrados. Yo generalmente distingo bastante bien y rápido si me presentan un montaje, primero porque no hay cambio vascular, son haces vasculares cerrados. Pero cuando yo veo como una carita de mono, yo rápido digo, sus dos grandes ojos, su nariz y su boca y su cabellera. Entonces nosotros aquí decimos, ¿cómo distinguimos nosotros el xilema y el floema? Aquí tenemos prácticamente el floema, que es la frente, ¿ves? Y la sección donde están los agujeros va a ser el xilema. Y están dentro de un tejido llamado parénquima. Aquí vemos todas estas células blancas que tenemos acá, es puro parénquima. Entonces es la diferencia que tenemos en liliópsida y magnoliópsida. Es típico para ver los haces vasculares. ¿Va? Como en algunas ocasiones dicen, no, es que la magnoliópsida de la liliópsida se diferencia rápido por su raíz. No. Hay veces de que las plantas que se desarrollan crecimiento asexual, como ven ustedes en el romero, las raíces todas son iguales, porque no provienen de una raíz pivotante principal. Entonces, la raíz no me indica a mí, pero sí me va a indicar a mí los haces vasculares. Con los haces vasculares yo ya les digo es tal cosa, pero mientras no les digo. Y les digo acá, separando nada más la clase magnoliópsida y la clase liliópsida.
Como vemos acá que es cerrado el haz vascular. Ya se ve en un tamaño más amplio. Como dirían, la frente es el floema y donde están todos los agujeros va a ser el xilema. O sea, por aquí va a recorrer todo el agua y salen disueltas en el agua, o sea, la materia bruta. Y aquí, donde estamos viendo los elementos de los tubos cribosos, va a recorrer la materia neta, o sea, la materia orgánica. Y siempre a todo alrededor va a tener parénquima. Entonces, aquí vemos exactamente, cuando uno le dicen cómo son las cosas, a veces los libros les presentan unos esquemas algo raros, ¿va? Pero aquí nosotros los estamos viendo de la pura naturaleza. Esos son cortes que he realizado para mostrárselos a ustedes, para que cuando ustedes hagan sus cortes y quieran identificar qué están viendo, ya van a saber. Ya esto es bastante sencillo, no es cosa del otro mundo. Yo les digo, yo cuando empecé a estudiar la carrera de ingeniero, decía yo, ¿en dónde voy a ver esto y cuándo? Pero ya que yo trabajo, me doy cuenta yo en todo esto, tan bonito y tan sencillo. Porque a veces me preguntan algunos estudiantes viejos de qué botánico les puedo dar referencia. Si yo casi no he visto a alguien que me oriente bien, bien. Que sí me ponchaban en los exámenes, era cierto, pero ahora no. Bien, ahora vemos una planta acaulescente. Lo que les decía, ¿cómo vamos a ver nosotros los tallos? Aquí vemos su tallito, miren, es discoide. De este salen las raíces. Y hacia arriba van a salir tanto el escapo florífero, como vemos aquí, las inflorescencias, y además vemos las hojas. Entonces está bien claro todo, no, todo lo que les digo no es mentira, ustedes lo pueden ver. Son materiales que yo he preparado para ustedes porque yo quiero que todos lo sepan. Aunque a mí me dicen no van a ser laboratoristas, no es necesario que sea laboratorista uno para conocer, sino que hay que saber hacer las cosas. Aquí veo yo en mangle que hay muchas lenticelas. Ustedes ven aquí son bien típicas para ver las lenticelas. Este ya es tejido leñoso. Y todo esto blanco que ven ustedes son lo que realizan las raíces adventicias del mangle. Y ellos están expulsando aquí la sal porque tienen que oxigenar todo el área de la rizósfera que tienen los manglares para dar vida a caracoles, cangrejos, peces, etcétera. Ahí hay una gran vida en la rizósfera de un mangle. Por eso, porque esa planta sí provee un ambiente para la vida de esos animalitos. Nosotros a veces vemos que hay los mangles, que no sé qué, pero la función que tienen esos, ustedes han oído que le dicen a las raíces adventicias, les dicen raíces zancudas. Las raíces zancudas están en los mangles. Ahora vemos aquí un tallo leñoso de eucalipto. Aquí ya podemos ver exactamente la madera, ¿va? Entonces quiere decir que a partir de aquí hasta el centro es puro xilema. Pero vemos dos clases de tejido. Vemos el duramen, que es el más oscuro, y la albura, que es el blanco. Vemos que en la albura todavía circulaba el agua para el crecimiento de la parte aérea del
de esta planta, porque la albura aún tiene espacios en los elementos de los vasos para dejar circular agua y sales disueltas en el agua, mientras que el duramen ahí ya no tiene espacios para circular. Y externamente, de acá para acá, va a estar el floema que forma la corteza. De aquí para acá, el xilema que nos va a formar el leño. Entonces nosotros, cabal, delimitamos dos áreas. La albura, que es lo blanco, y el duramen, que es lo más oscuro. Esta plata es muy bonita para ejemplo, porque hay algunas que no se distingue, pero en esta se distingue bien. Muchas veces cuando vamos a comprar madera nosotros, decimos que nos den del corazón. Y el corazón es prácticamente el duramen, porque consideramos que la mejor madera, ¿va? Porque de aquí para acá va a tener muchos poros, mientras que aquí no va a tener poros. Entonces, cuando distinguimos eso en la compra de madera, deme del corazón, dice uno. Sí, pero esa le cuesta tanto, no importa. Entonces, todas estas cosas que vamos conociendo nosotros. Ahora vemos acá un tallo que presenta aculeos. Estos aculeos se ven bastante en la familia Bombaceae. Por ejemplo, aquí el palo de lagarto, que es Ceiba esculifolia, tiene esos aculeos. Lo mismo la ceiba especiosa también tiene aculeos. La ceiba pentandra los presenta, pero en tallo joven. Ya cuando ha madurado el tallo, los bota. Ya no hay aculeos. Entonces vemos nosotros cuánta modificación no tienen las plantas, ¿no? Esto lo conocemos nosotros bien. Allá en la escuela tenemos los dos tipos. Tenemos la ceiba especiosa, tenemos la ceiba pentandra y tenemos la ceiba esculifolia. Y podemos ir a ver la diferencia. Bien, si quieren chatear en algo que quieran enviar, me lo pueden enviar, güey. Si no tienen duda, entonces continuamos para... Vale. Bien, si no están chateando, yo voy a continuar porque les voy a exponer. Entonces, su etapa de campo, a partir de ahora, van a ir a ver lo siguiente. Van a buscar ese tallo modificado llamado rizoma. Lo ven en banano. Cuando uno escarba el suelo, se va a dar cuenta que hay unos tallones gruesos, diría uno, esa es la raíz, pero no, esa no es la raíz. De ese grueso va a salir tallos delgados, que esos sí son las raíces. Luego tenemos la cebolla, eso va a ser sencillo para ustedes. Si tienen en su casa o van al mercado y van a ver el tallo discoide. Lo pueden ejemplificar, ya sea un corte longitudinal, donde se ve la orilla del tallo, o bien quitar todo el bulbo, que son las bases de las hojas, y toda la raíz, y presentan nada más el tallito. Luego un rizoma de jengibre. Jengibre, por ejemplo, pueden comprar ya los rizomas en el mercado o si tienen en su casa. Por eso que presenten, ya sepan ustedes qué es. Luego un culmo de bambú. En Poace no se le llama tallo ni caña,
sino que se le llama culmo. Culmo se le llama al tallo en sí. Ahí no decimos nosotros el tallo, no. Se habla del culmo. El culmo. En las gramíneas o pues se llama culmo al tallo. Luego un tubérculo de papa. Ya lo conocen muy bien ustedes. De momento no pueden hacer cortes. Bien. Entonces, como yo les digo que ese es parte del trabajo. Se escribe sobre cómo lo encontraron, dónde lo encontraron, porque su metodología dice, salimos al campo, colectamos, pudimos observar de que se encontraba en tal y tal y tal forma. Seguidamente tomamos una fotografía y deducimos de que es un tallo llamado tal cosa. Muy bien, su resultado. Y luego se van al apéndice y ahí lo incluyen. Cuando están escribiendo pueden poner, si tienen ese alcance, figura, después de escribir todo al respecto, figura tal o fotografía tal. Pónganse que encontraron una planta de jengibre y dicen ustedes, en nuestra etapa de campo salimos a colectar, observamos una planta similar al jengibre, por lo que procedimos a buscar subterráneamente el rizoma. Al encontrarlo vimos que sí era jengibre. Tomamos el jengibre, procedimos a lavarlo y lo fotografiamos. Entonces en el apéndice, número que lleva el jengibre. Cuando terminan de escribir esto, ponen ver o solo figura 1 del apéndice. Entonces ya sabe uno que están hablando de esto, ¿verdad? Ustedes van a ver una o dos fotos, pero las seleccionan en su grupo. Las que quedan mejor, se vean más claritas. Sé que tiene la cámara con mayores pinceles y la anotan ahí, que se vean bien bonitas. Yo generalmente cuando tomo una fotografía pongo un lienzo de tela que me haga contraste, ¿ah? Para poder ver exactamente lo que quiero fotografiar. Entonces, que no se les olvide. Yo veo que, a pesar de que explicamos, todavía andan bastante atrasados en eso. Pónganle atención a los trabajos, jóvenes. Son 15 puntos, o sea, de 0 a 15. Bien, entonces en esa forma vamos a trabajar. Pero no tengan pena, ustedes me pueden consultar, ya me han consultado varios en chat.
He visto muchas plantas, hay unas muy bonitas. ¿Ah? Hay algo que ustedes no van a poder hacer porque es microscópico, pero de todos modos, fórmense sus ideas. ¿Ah? Bien, entonces entramos con el culmo, luego el tubérculo de papa, también es sencillo. Bueno, una papa y la foto. Aunque hay algunas papas, tal vez si las tienen en su casa, que ya empezaron a brotar, sacar unas yemas foliares y empiezan a echar raíz. Ahí ya se empiezan a tornar un poco verde. También le pueden tomar foto y decir lo que está pasando. Porque esa es la metodología en sí, describir qué está haciendo uno, cómo copió, dónde se proyectó todo esto. Luego, tallo tetrágono de verbena. Si alguien de ustedes, la mayoría, creo que conoce el que le llamamos 5 negritos, también lo puede presentar. Un tallo costado de bledo. A este se le llama costado porque cada línea que presenta el tallo se le llaman costas. Si ustedes ven, ese no es completamente cilíndrico, sino que como que tuviera unas venas alrededor. Eso es lo que conocemos como costas. Luego, tallo estolón pueden conseguir de fresa o de calinguero, el que ustedes consigan, o bien otra planta. El tallo florífero de coyolillo, ese es trígono. Ustedes ven que en medio de todas las hojas va a salir la inflorescencia, que son como estrellitas que están hasta arriba. Pues si ven ese tallo, va a tener 3 lados. Por eso se llama trígono. No es triangular. Triangular no se le puede llamar, sino que es trígono de 3 lados. Luego también un pseudotallo de orquídea o bulbo. Muchos me mostraron para la raíz adventicia de orquídea. Ahí yo pude ver que me mostraban bastantes pseudobulbos o bulbos, unos que son más anchos y como que una pepita grande de durazno. ¿Ah? O sea, después del tallo sale un pseudobulbo de donde salen las hojas. Estos son los que presentan ustedes en las orquídeas. Y luego, muchos ya trabajaron la cola de caballo, presenta un tallo articulado. Okay. ¿Alguien me puede responder, jóvenes? Estoy probando el volumen de la compu, pero no quiere.
¿Nos escucha, Inge? Inge, no nos escucha. No escuchan, jóvenes. Bien, Inge, le escuchamos, pero usted no nos escucha. F. Usted no nos escucha. Inge, Digan groserías. Sí se escucha, pero Digan me groserías. puede responder con palabras, porque no oigo yo, fíjense. Digan groserías. Y hombre, yo no los escucho saber a qué se debe. No saben ustedes a qué se debe. En un chat escriban. Rechorcholis. Rayos. Groserías fuertes. Seguro la configuración de su audio, dice. Bien, usted ya está activado. Bien, ustedes jóvenes como ustedes son de la sección C, grupo 3 de la práctica, ¿va? Entonces a ustedes les toca exponer el 6.
el 6 de septiembre, y ustedes están acá, es el grupo 3 y subgrupo A. El subgrupo A son del 1 al 20 correlativamente como estaba en el listado. Y el grupo 3B son del 20 hacia adelante, les toca el frijol. O sea, el primero es el tomate, el segundo es el frijol y van a tener lo siguiente. La forma de reproducción del cultivo. Hay cultivos que se siembran directamente en el campo. Hay unos que se tienen que hacer primero el semillero, ¿va? Hay unos que son a través de semilla, hay otros que son a través de algún esqueje. Luego, el órgano de reproducción de importancia económica. Por ejemplo, los que tenemos de primero, el tomate, la importancia económica del órgano es el fruto, mientras que su grupo 2, que es el B, el órgano de reproducción de importancia económica es el grano. Entonces, sobre eso hacen hincapié ustedes en su exposición. Ahí tenemos exactamente cómo vamos a hacer nuestra exposición. ¿Ah? Luego en eso tienen que poner plagas y enfermedades, también tienen que exponer y su control. Ver que son insectos, insecticidas, pero qué tipo de insecto, qué tipo de insecticida. Recuérdense que de la exposición es exposición y entrega el documento. Y el documento es idéntico al del cuaderno de investigación y el documento me lo tienen que enviar antes de exponer, aunque sea 5 minutos antes, pero me tiene que llegar a mí antes de exponer, porque si no, no pueden exponer o no les vale la exposición. Bien, entonces en chat me preguntan si tienen alguna duda.
Bien, jóvenes, voy a pasar asistencia porque solo veo 31 y son 39. Me van respondiendo rápido en chat. García Concagua. Muy bien. García Godoy. Bien. García Pérez. Bien. Gaitán. Bien. Gaitán Hernández. Bien. Girón Meza. Bien. Girón Recinos. Bien. Gómez Velasco. Bien. González Iscot. Bien. González Vázquez. Bien. Guerrero Roldán. Gutiérrez Mejía. Yo quién es esto. Guzmán Trujillo. Hernández García. Hernández. No. Ismatul Jiménez. Ishim Sub. Bien. Lamas Pérez. Larios Cifuentes. Bien. Leonardo Samayoa. Lima Interiano.
López Ax. López Camey. López Carreto. López González. López López. No venía. Lucero Carballo. Macajol Guamuch. Marroquín Jorgin. Martínez Alonso. Martínez Bach. Martínez García. Martínez Santos. Martínez Valle. Mexicanos Tecún. Mexicanos Tecún. Méndez Herrera. Mendoza Chocó. Mendoza López. Muy bien, jóvenes, entonces hasta aquí llegamos el día de hoy. Ya saben, mucha atención en sus trabajos, en su exposición. Cualquier duda me chatean para que lo resolvamos. Entonces, pasen buen día, jóvenes.